Momonga y sus compañeros cruzaron la puerta negra que Shaitar había preparado para ellos. Ahora, vestidos con sus disfraces, los tres conquistadores de carne se presentaron ante la gente del pueblo. En el exterior de la fortaleza a cargo de Solution, se encontraban los pueblerinos, esperando a sus salvadores. Pero al verlos, en lugar de rodearnos amablemente como cada vez que se habían presentado en el pasado, las personas se arrodillaron y juntaron las manos para rezar. Ya no eran el pueblo que recibía a sus gobernantes, sino personas que presenciaban la llegada de sus dioses. Una joven, vestida con armadura blanca y que en su cintura llevaba envainada una espada, caminó a través de la multitud, y al llegar frente a Momonga, se arrodilló como lo haría un caballero ante su amo. Me alegra verlo sano y salvo, Ain Sama, declaró Henry a su salvador personal. El hechicero le miró. Observó a la chica que tan valientemente había defendido el honor de su amo cuando éste fue insultado. Aun si de manera personal a Momonga no le interesaran tales muestras de lealtad, aún había cosas que debía decir como gobernante. Buen trabajo, Henry enmota al escuchar las palabras de su amo. Un ligero temblor recorrió el cuerpo de la campesina, y un par de lágrimas salieron de sus ojos para perderse en el pasto del suelo. Henry había perdido su batalla contra Clam, y permitió que los aventureros murieran en un intento por salvarla a ella. No hizo nada más que temblar cuando aquel enemigo de armadura plateada se presentó en el pueblo, pero aun con ello, su misericordioso amo se permitía felicitarla a pesar de sus fracasos. Henry no tuvo siquiera el valor de levantar la mirada, y permaneció arrodillada mientras los conquistadores avanzaban hacia la sirvienta que les esperaba en la puerta de la fortaleza. Ain Sama. Los preparativos que ha pedido están terminados, dijo la sirvienta a sus amos mientras le invitaba a entrar a la fortaleza. Touch me observó a las personas aún arrodilladas. Esperaba que se levantaran una vez ellos entraran a la fortaleza. Pero para no arriesgarse a tener que ver a personas sangrar por pasar tanto tiempo en esa incómoda posición, ordenó: levante la cabeza. No es momento para permanecer de rodillas. Dentro de poco, nuestros sirvientes traerán para ustedes comida y refugios temporales para que pasen esta noche, ya que lo que era conocido como el pueblo carne ha sido completamente destruido debido a nuestra batalla, declaró Touchme. Como ya lo esperaban. Los pobladores no se mostraron enfadados sino abismados de escuchar que el simple daño colateral hubiera exterminado una villa tan grande. Hoy ha sido un día largo. Coman y descansen. Necesitaremos todas nuestras fuerzas para el día de mañana. Tras las palabras de Touchme, todos los pobladores se pusieron de pie, y miraron enternecidos las espaldas de los conquistadores que los abandonaban para internarse en la fortaleza. Henry Enmod dijo Solution el nombre de la campeona, y ésta dirigió su vida hacia la hermosa sirvienta. Tú eres la primera, le dijo igualmente. La invito a pasar al interior de la fortaleza. Al interior de la poderosa fortaleza se había preparado una espaciosa sala de audiencias. En ella Momonga invocó 3 tronos negros para él y sus compañeros. En la sala había escondidos zanzos y demonios. Por orden de Shaitar Bloodfallen, los supremos debían estar protegidos por no menos de 20 de estas criaturas con capacidades para esconderse. Momonga pensaba en lo molesto que era sentir tantas diferentes presencias a su alrededor cuando entró por la puerta la campeona de carne. Henry Emot, la chica a la que Momonga había prestado el equipo que ahora llevaba puesto. Entró a la sala y se arrodilló de la misma manera en la que lo hizo cuando se encontraran afuera. Henry Enmot se presenta ante sus señores para asumir la culpa por sus errores. Dejó salir de su boca la campesina. Dijo exactamente las palabras que Lizzie le recomendó decir si acaso fuera llamada por estos poderosos amos. Huir de la responsabilidad podría ser peor, fue lo que Lizzie Variare dijo tanto a Henry como a Mfidea cuando el segundo se opuso a la idea de Henry recibiendo un castigo. La campeona, avergonzada, creyó que las palabras dichas afuera solo habían sido para mantener las apariencias. Era claro que aun si su amo le tenía estima, sus fracasos no podían ser tomados a menos. Pero para su sorpresa. Levanta la cabeza, Henry. Tales errores no existen, dijo Momonga. Henry alzó la cabeza confundida. Momonga-sama, sé que su bondad no conoce límites. Pero yo, a pesar de las armas que me dio, y del maestro que asigno, no fui capaz de detener a un enemigo solitario. En 2 ocasiones, no fui capaz de hacer nada. La derrota que más le dolía a Henry no había sido contra aquella armadura que claramente le superaba, sino aquella que sufrió aún teniendo ventaja.
Aun si no era arrogante, Henry reconoció que era más fuerte que Climb, mucho más fuerte, y encima peleó con una enorme ventaja numérica. Perder en esas condiciones debió ser un insulto. Una ofensa para los amos que le prestaron tanto apoyo y armas a Henry. ¿Hace cuánto que comenzaste a practicar con la espada, Henry? Preguntó Ulbert a la chica. ¿Cuánto tiempo había pasado? La verdad era que no demasiado. 2 meses, dijo tímidamente la chica. Ese también había sido todo el tiempo que había permanecido como sirviente de Momonga y sus compañeros. El hombre que te venció portaba los tesoros sagrados del reino. No es posible que le hayan otorgado tales tesoros a un simple novato, dijo Ulbert a la campeona. Con solo 2 meses de entrenamiento era imposible que venciera a un guerrero consumado con un equipo ligeramente inferior al tuyo. La experiencia sobre el talento. Ese era el secreto de la derrota de Henry. Henry quería decirles que tales cosas no podían ser una excusa, pues si de experiencia se trataba, entonces los aventureros, con 2 veces más edad que el atacante, hubieran podido ganar. Henry se culpaba también por sus muertes, pero no podía contradecir las palabras de sus señores. No te culpamos por la muerte de los aventureros. Y no creemos que tu derrota merezca un castigo, siempre y cuando aprendas de ella, dijo Momonga. Pero si crees lo contrario, entonces solo entrena más duro y no piedras de nuevo. La compasión de sus amos era algo que la dolida guerrera no podía aceptar. Se sentía inmerecedora de tanta bondad. Estos seres, estos hombres capaces de diezmar ejércitos con un hechizo. Ellos solo se enfrentaron a un enemigo tan aterrador como aquel hombre de la armadura, y volvieron de la batalla completamente ilesos. ¿En serio Henry era merecedora de tales palabras? ¿De verdad su vida valía lo suficiente para que tales seres sintieran empatía por una simple campesina? Her. Respondió llorando. Aun si no puedo asegurar que no perderé lo posible para hacerme más fuerte. Les declaró. Los 3 seres supremos se miraron entre ellos. Bien, entonces, levántate, Henry Mott. La campeona levantó la mirada y observó a sus señores. Observó cómo Ulbert deshacía el hechizo que le ocultaba, y reveló como el demonio que la chica había visto aquel día que los conoció. Observó cómo Momonga se quitaba la máscara que ocultaba su rostro no muerto. Y para su sorpresa, se le fue revelado algo que no sabía. Touchme se despojó de su casco, y reveló la cabeza de una hormiga humanoide con exoesqueleto color blanco. Estos eran los verdaderos amos de Henry. Ella era la única dentro del pueblo carne. No, era la única humana en todo el nuevo mundo que conocía las auténticas naturalezas de estos hombres. Por su bondad, por sus palabras, Henry a veces olvidaba lo que se ocultaba tras las máscaras y los disfraces. Pero al ver las luces rojas en los ojos de su amo, una tranquilidad extraña invadía a la campeona. Ese brillo le recordaba las palabras que la convirtieron en lo que hoy era. Yo también tengo cosas importantes que proteger, eso le dijo su amo. Esas palabras eran la razón por la que no existía duda en el corazón de la chica. Aun si no era humano, Momonga tenía el corazón de uno. Henry. En este momento, por decisión unánime, se te declara guardiana de área. Te declaramos protectora a la zona exterior. Henry podía sentir algo extraño. Era un sentimiento inquietante y aterrador. No sabía cómo, pero podía sentir que un enorme peso había sido puesto en sus hombros. Un papel demasiado grande para ella se le había impuesto. La pregunta ahora era, si estaría a la altura. Guardiana, una palabra que llevaba consigo un gran peso que Henry pudo sentir caer sobre ella apenas fue nombrada. Solution observó el nombramiento de Henry, quien había sido elevada a una posición con autoridad y prestigio dentro de la tumba de Nazarick, aun siendo no más que una simple humana. La chica miró el vacío, y se perdió en él mientras intentaba asimilar su inesperado nombramiento. Parece que no le agradó mucho su nuevo título, comentó el demonio al ver la mirada perdida de la chica. Signo de interrogación abierta, ¿eh? No, discúlpeme, Ulbert-sama, es solo que... Henry apretó sus puños y miró al suelo. Guardiana, suena como algo muy importante, o al menos, se siente más importante que mi actual papel como campeona, pero, no lo entiendo, ¿qué no entiendes? Preguntó Touchme. ¿Tu trabajo? ¿Las responsabilidades? ¿Qué parte del nombramiento quieres que aclaremos? Solution se vio molesta al ver que la humana había causado molestias en los seres supremos. Pero dicha disconformidad se convirtió en sorpresa, cuando la chica hizo la pregunta correcta. Un guardia custodia un lugar importante. Un guardián protege algo valioso, dijo Henry.
recordando cómo dichas palabras habían sido usadas en aquellos cuentos que su madre le contaba. Pero, yo no me siento capaz de proteger algo que Momonga-sama considere valioso, así que me pregunto, para mis amos, ¿qué es un guardián? Pregunto mientras miraba las luces rojas que Momonga tenía por ojos. Ahora que lo pensaban, ¿qué es un guardiana? Se preguntaron los tres seres supremos. No eran estúpidos, sabían claramente cuáles eran los beneficios, y por qué habían nombrado guardiana a Henry. Pero ellos mismos no entendían que era un guardián para la tumba. Y con Solution aquí, ¿no querían que el término fuera malinterpretado o despojado de su prestigio? ¿Qué? ¿Era un guardián? Las personas del gremio habían diseñado a los guardianes como protectores de un área específica dentro de la tumba. Pero en resumen, para los miembros del gremio los guardianes de área eran mini jefes, mientras que los guardianes de piso eran los retos más grandes para pasar al siguiente nivel de la tumba. Para Touchme y Ulbert, la palabra guardián era sinónimo de obstáculo. Mientras que para Momonga, dicho título significaba protector, pero ¿qué era un guardián para los propios habitantes de Nazarick? ¿Qué significaba ese título para Pandora's actor, Demiurge o Albedo? Momonga quitó sus ojos de Henry, y miró directamente a quien podía tener la respuesta. Solution, para ti, ¿qué son los guardianes? Sin cambiar su expresión, la sirvienta a un lado de la puerta, miró a Henry y con voz suave respondió. Son héroes. La respuesta de la sirvienta fue inesperada. Los tres seres supremos pudieron escuchar con claridad sus palabras, pero Henry, confundido, volteó y miró a la hermosa sirvienta. ¿Héroes? La confusión en los ojos de Henry hizo molestar a la slime. Parecía ser que Solution tenía palabras en la boca, quería escupir sobre la campesina, pero su lealtad y órdenes se lo impedían. Solution, explícate, ordenó Momonga, quien a pesar de no ver ese deseo por hablar, sí tenía curiosidad por saber a qué se debía el uso de esa palabra tan específica. Antes de responder, Solution vio a Henry con desconfianza. Pero tras recordar qué título ostentaba ahora esta mujer, decidió que no tenía caso limitar sus palabras. Shaidear-sama peleó durante mucho tiempo contra los invasores. Detuvo siempre la mayoría de los ataques, y aun cuando llegaba a ser derrotada, se aseguraba de matar suficientes enemigos para hacer más fácil el trabajo de los demás. Solution repitió una historia llena de veneno que había escuchado de Pandora's actor. La imagen de Shaidear luchando contra incontables jugadores. Para Solution solo eso era suficiente para llamar a los guardianes héroes. Pero eso no era todo. Cositus-sama, Guren, Neurotis, todos ellos y los demás guardianes pelearon día con día para proteger nuestro hogar. Sangraron y murieron para preservar el hogar de los seres sin importar qué tan fuerte o débiles fueran. Ninguno dio un paso atrás contra los enemigos. La cara de Solution se torció, como si le doliera imaginar aquel escenario. Aureolene-sama. También lo dijo cuando nos encontramos. No puedo perder sabiendo cuántos han muerto para protegernos. Por eso, Momonga-sama, Ulbert-sama, Touchme-sama, ¿por qué han nombrado a esta débil humana como guardián? Cuestionar las decisiones de los seres supremos era un pecado. Hacer tal cosa fácilmente pudo provocar que Solution fuera ejecutada de haberse encontrado presente Sebas o Demiurge. Pero a pesar de saber, Solution lo dijo, y aun después de darse cuenta de su crimen, siguió mirando a los seres supremos buscando una respuesta. La sirvienta parecía sufrir. Algo, muy en su interior, le suplicaba una respuesta. Momonga pudo sentir a Héroe en esas palabras. ¿Por qué lo ascendieron a ese chico? Minegishi-san llevaba más años en la compañía y ni siquiera lo consideraron solo lo enviaron a ese viaje porque es el yerno del jefe. Era solo algunas de las quejas que Momonga escuchó de Héroe en sus peores momentos. ¿Por qué? ¿Por qué elevan a esta chica al mismo nivel que nuestros héroes? Era la verdadera pregunta que Solution hacía. Era parte de la frustración que acosaba a Héroe cada vez que veía cómo sus compañeros más capaces eran olvidados e incluso despedidos solo por los caprichos de los jefes. Mientras los otros dos intentaban adivinar por qué Solution actuaba de esa manera, Momonga se adelantó a sus compañeros, y avanzó hacia la sirvienta. La Pléyade cerró los ojos y se paró firme. Estaba dispuesta a aceptar su castigo. El insecto y el demonio quedaron congelados al ver que Momonga se dirigía con intenciones desconocidas hacia la sirvienta. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Momonga extendió sus brazos, y con ellos cubrió a Solution. El Overlord abrazó tiernamente a la slime. Signo de interrogación abierta, signo de interrogación abierta, Henry.
Observó la escena con una sonrisa nerviosa, mientras que el demonio y el insecto parecían requerir un montacargas para sostener sus mandíbulas abiertas. De la misma manera en la que un padre sostendría a un hijo, Momonga tomó a la sirvienta. Con sus huesudos brazos rodeó a Solution. Momonga-sama? ¿Qué? Antes de que Solution pudiera terminar su pregunta, el poderoso gobernante le dijo tiernamente, perdóname, Solution. Creo que esto es algo que debimos hablar con todos antes de hacerlo oficial y tras esas palabras, Momonga liberó a la sirvienta y volvió hacia su trono. La Solution, con una expresión confundida, se quedó quieta mirando la espalda de su amo. Cuando Momogna llegó a su trono, se sentó en él, y al ver la cara estupefacta de Solution, el Overlord pudo sentir una oleada de negación de emociones sobre él. ¿Cómo pude hacer eso frente a todos? Se gritaba internamente mientras intentaba calmarse. Y cuando por fin lo consiguió, dirigió su mirada a la nueva guardiana y le dijo, lealtad. La lealtad es importante. Sin ella jamás hubiéramos considerado nombrarte guardiana. Pero no fue por la lealtad que lo hemos hecho desde el principio. Ulbert y Touch me confiaron en Henry, pues su gratitud y lealtad casi fanática eran suficiente para no dudar de ella. Si por lealtad fuera, ella habría sido nombrada hace mucho. Tampoco fue por tu fuerza. Estoy completamente seguro de que Solution o Entoma podrían vencerte con facilidad, dijo Momonga. Para Henry no fue ninguna sorpresa, ya antes había determinado que para ser sirvienta de sus amos, tanto la sirvienta Entoma como Solution, debían ser bastante especiales. Entonces, Henry, en base a la respuesta que te ha dado Solution sobre lo que significa ser una guardiana, dime, ¿por qué has recibido tal nombramiento? Henry no era tan inteligente ni arrogante para encontrar esa respuesta. Tan solo pudo contestar no lo sé mientras agachaba la cabeza. Momonga respiró aliviado. Aparentemente, y por pura suerte, la razón por la que Henry había sido elegida para ese cargo, era compatible con el concepto de guardián que los NPC''S tenían. Nunca le ordenamos a los aventureros de Nainer ir al bosque a cazar, dijo Momonga. Nunca ordenamos que los aldeanos aprendieran a usar arcos. Jamás le solicitamos a Leslie Bareare que sirviera como escriba, y tampoco autorizamos que Enfirea se uniera a las fuerzas defensoras del pueblo carne. Henry miró al suelo con vergüenza. Sentía como si esas palabras fueran un regaño directo hacia las acciones autónomas de Henry y los demás. Los aventureros de Nainer tienen familias en el imperio. Todos aquellos que pelearon y murieron, sabían que dejarían atrás viudas y huérfanos. Las palabras del Overlord penetraron como cuchillos el alma de la chica que aún estaba dolida por aquella pérdida. Leslie se sintió prisionera desde el momento en el que llegó al pueblo carne, y nos expresó sus sentimientos en nuestra reunión. Los pobladores pudieron quedarse quietos y permitir que tú y nosotros los defendiéramos. Pero entonces, ¿por qué tomaron las armas y decidieron aprender a usarlas? Un golpe, una revelación fue arrojada sobre Solution Epsilon. Enfirea Bareare te ama profundamente, no es sorpresa que te ayudara, dijo Touchme. Como respuesta a esas palabras Henry puso una sonrisa nerviosa. Lizzie Bareare, ella pudo sentirse obligada a ayudarte por los sentimientos de su nieto, dijo Ulbert. Pero los pobladores no tenían ninguna responsabilidad. Los aventureros de Nainer, que nos odiaban profundamente, no debían morir por ti. Antes de dejar desamparadas a sus familias, cada uno de ellos hubiese muerto, dijo Momonga. Pero aún así, aun cuando el escenario se redujo a tu vida o la de ellos, los aventureros eligieron que la tuya valía mucho más. Te llamaron su amiga aun cuando eras la fiel sirviente de sus enemigos. Te consideraron valiosa, aun cuando representabas la derrota de su reino. Lágrimas solitarias salieron de los ojos de la campeona al escuchar las palabras de los supremos. Aún después de ser derrotado, Nembo pudo agachar su cabeza con respeto, y despedirse de ti con una sonrisa. Tienes algo que te hace difícil de odiar. Tú encajas perfectamente con la descripción de una guardiana. Eres una protectora, una fuente de inspiración, eres el héroe que guía a los humanos. Henry se cubrió la boca para callar su llanto. Después de tantos errores, después de tantos fracasos, es por eso que te nombramos, la guardiana del área exterior. Es por eso que te nombramos, la guardiana del área exterior. Es por eso que te nombramos, la guardiana del área exterior, declararon, el Overlord, el desastre y el campeón. Al fin Solution podía entender por qué se había tomado tal decisión. Los humanos necesitaban un líder. Alguien en quien pudieran confiar y apoyarse moralmente.
Alguien a quien seguir y admirar. Para los humanos, esta chica era todo lo que un guardián debía ser, y todo a lo que debía aspirar. Solution sonrió mientras se reprendía por haber dudado de sus amos. El repentino llanto de Henry provocó que la reunión con ella fuera terminada. Sus responsabilidades como guardiana, se decidió que fuera Solution quien le informara de todas ellas. La decisión fue tomada por Momonga, quien había visto cómo la sirvienta ahora se mostraba más positiva con el nombramiento de Henry. De hecho, aquella sonrisa que se dibujó en los labios de la sirvienta cuando vio a Henry llorar, era de que ahora Solution aprobaba a la humana como guardiana. El Overlord vio esto con buenos ojos. Que los habitantes de Nazarick consideraran a los humanos como algo más que alimento, siempre sería positivo para los futuros planes. Además, que Solution se mostrara conforme con la decisión de los seres supremos, significaba que esta acción también hubiera tenido la aprobación de Herohero, y eso era algo que Momonga apreciaba de corazón. Saber que sus amigos y sus creaciones aprobaban estas decisiones, le indicó a Momonga que estaba tomando el mejor camino. Finalmente, Solution fue nombrada como vigía en el pueblo Carne. Esto fue tanto para vigilar que la reconstrucción fuera hecha de manera correcta, como también para que la propia sirvienta fuese capaz de acercarse más a la nueva guardiana, y quizás adquirir una mejor perspectiva. Eso terminó la situación con Henry. La nueva guardiana se retiró, y ahora los supremos se habían colocado de nuevo sus disfraces. Esto es incómodo, comentó Ulbert con la máscara del monje Zen. Ahora volvían a sus papeles como conquistadores de carne, pues el siguiente en acudir a la audiencia era una persona con la que debían que tener cuidado. Aún así, Touchme no se colocó su disfraz de nuevo. El campeón mundial se encontraba en su forma natural. Ahí sentado en el trono negro que invocó Momonga, Touchme parecía un caballero blanco, un guerrero de la justicia, y más importante aún, con su casco puesto Touchme parecía un humano. Solution volvió a la sala de audiencias después de sacar a Henry de la fortaleza. Ahora quien acompañaba a la sirvienta, era una mujer en sus 40 que no aparentaba tener dicha edad. Una de las mejores hechiceras de apoyo del continente entró a la sala de audiencias. Era una druida, e importante líder dentro del Reino Santo. Junto a su sobrino Arias, Lucia llegó para hablar con los hombres que deseaba tener como aliados. La mujer se paró frente a los conquistadores. Observó al monje, al hechicero, y al caballero blanco que se encontraban sentados en aquellos tronos negros. Lucia se inclinó respetuosamente, pero antes de que pudiera dar sus respetos, el hechicero negro interrumpió diciendo, «Pavel y Rena, ¿siguen durmiendo?» Preguntó gentilmente Momonga. Arias imagino que la pregunta era para señalar que Lucia estaba aquí solo como un reemplazo. Pero la druida pudo sentir auténtica preocupación detrás de esa pregunta. Sí, han estado durmiendo tranquilamente desde hace un buen rato. Me alegro de que nuestro escándalo no los haya despertado, declaró con alivio el hechicero. Lucia cerró los ojos y sonrió. Después de todo lo que han pasado, no creo que nada vaya a poder despertarlos. Y siendo sincera, por ahora es lo mejor. Con una sonrisa melancólica miró a los conquistadores. ¿No piensa usted igual, Ainz-sama? Ulbert y Momonga bajaron la cabeza, como si el peso de los recuerdos los obligara a hacerlo. Touchme, quien desconocía ese dolor, simplemente se mantuvo quieto y esperó a que esos dos reaccionaran. Los dos huérfanos recordaron el momento de sus pérdidas. Recordaban haber dormido hasta el cansancio y llorar cuando despertaba. Ulbert maldecía al mundo cuando sus ojos estaban abiertos, y Momonga se bañaba en arrepentimiento. Los únicos momentos de paz que llegaban a tener eran aquellos cuando dormían. Pavel y Rena debían sentir lo mismo en estos momentos. Y Lucia parecía conocer mucho sobre esto. Usted, a diferencia de aquellos que creen saberlo, parece comprender bien lo que es una pérdida, dijo Ulbert a la druida. ¿Puedo asumir que conoce sobre ella? Sin perder tiempo, Lucia respondió. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Toda mi familia exceptuando al sobrino que ahora me cubre las espaldas. Muertos todos, debido a causas naturales, gracias a malas decisiones, o incluso, impulsados por el orgullo y sus responsabilidades. Así es, Gian-sama, conozco bien la pérdida. Parece ser una buena amiga de la familia Baraja. Aún así, no la veo tan afectada por la muerte de Neya. Ya tan habituada está a la pérdida que no es capaz de sentir dolor por ella. Le dijo Momonga en una forma casi acusatoria. Me temo que mi simpatía por el matrimonio Baraja no es debido a la amistad, Ainz-sama.
Por el contrario, es un profundo sentimiento de culpa lo que me hace sentir empatía por ellos. Y no puedo sentir el mismo dolor por la muerte de la pequeña Neya, debido a que no pude conocerla apropiadamente. Entonces, ¿dice que no es amiga de los Baraja? Preguntó Touchme, pues dicha relación implícita sería importante en las negociaciones. Si me lo pregunta a mí, yo respondería sin duda que los Barajas son mis amigos. Pero si hace la misma pregunta a ellos, puede que consiga una respuesta diferente. Después de todo, incluso ellos mismos han olvidado la razón por la que los considero tan valiosos para mí. Arias se mostró sorprendido por las palabras de su tía, y los seres supremos notaron eso. Usted habla como si los conociera bien. Pero ellos no a usted. Lucia, ¿puede explicarme esto? ¿Por qué es que considera tan importantes a dos personas que no la consideran a usted una amiga? Preguntó el experto en relaciones interpersonales. Touchme. Las negociaciones no tendrían sentido si Lucia no tuviera influencia con los Baraja. Aun si era un color del Reino Santo, la verdadera razón de esta reunión era darle armas a Momonga y Ulbert para reclutar al arquero. Touchme sabía que si simplemente quisieran tomar aquel lugar y hacer escarmentar a esa molesta paladina, lo único que tendrían que hacer era caminar hacia las puertas de aquel lugar y arrasarlo por completo. Los considero mis amigos, o mejor dicho, los tengo en alta estima, porque de alguna manera extraña, es mi culpa que esos dos niños sean quienes son hoy. La declaración dejó confundidos a los seres supremos, pero más confundido aún estaba Arias, el propio sobrino de la druida. Lucia necesitaba ayuda de los seres supremos. Necesitaba caer en su gracia, y sobre todo, debían lograr que estos pudieran sentir empatía por aquel matrimonio. Por el bien del reino. Por el bien de los Baraja. Lucia debía hacer que lo entendieran. El por qué era tan importante aquella historia que involucraba a huérfana y un gato. A un niño y su arco. La primera vez que Lucia y Pavel cruzaron caminos, fue en el funeral de un renombrado capitán de la muralla. Aquel hombre, aquel honorable hombre al que ese día se enterraba, era el hermano de Lucia y padre de Arias. El capitán de la muralla murió defendiendo a su unidad durante una emboscada. Luchó y murió al frente de su unidad. Y gracias a su sacrificio, y a las acciones de un pequeño soldado novato, más de 14 guardabosques pudieron volver a salvo a la muralla. Al funeral asistieron los soldados que le debían la vida al capitán, y que ahora tenían una eterna deuda con Lucia y Arias, quienes eran su familia más cercana. Presentaron regalos, dinero, y promesas de apoyo que Lucia cobraría muchos años después de aquel momento. Pero el más joven, el más pequeño de ellos, ofreció únicamente un arco hermoso y bien cuidado que aparentaba haber vivido decenas de batallas. Lucia reconoció al instante la calidad de dicha arma. Y fue entonces cuando supo quién era el niño soldado que se lo entregaba. Esto ¿le pertenecía al capitán? Lo tomé sin permiso, y ahora lo devuelvo, dijo aquel jovencito a la vez que se inclinaba apenado ante la joven Lucia. Y el pequeño Arias. Las manos del niño se encontraban sumamente maltratadas y callosas. Su cuerpo estaba, casi por completo, cubierto con vendas. Lucia entonces era bastante joven, pero el niño frente a ella, este pequeño que según se decía, había cubierto la retirada gracias al arco que ahora portaba, parecía ser al menos 1 o 2 años menor que ella. Se veía ridículo. El arco que llevaba en sus manos era casi la mitad del tamaño de su cuerpo. ¿Es él en verdad? Se preguntó Lucia al recordar la historia que los generales les habían contado sobre la batalla. Este niño, más joven que ella, supuestamente había logrado repeler a una unidad semi-humana durante una retirada. Era difícil y aterrador creerlo. Y mientras Lucia se hundía en sus pensamientos, Arias extendió su mano para reclamar el arco de su padre. En el momento en el que Lucia vio esa pequeña mano acercarse a la madera del arma, una furia incontrolable, un odio latente le hizo hacer algo que marcó la vida de su sobrino. Con una rabia asesina, Lucia golpeó la mano de Arias antes de que éste tomara el arco. Y lo había hecho tal fuerza, que ella misma se había lastimado como resultado. No. Le dijo llena de odio a su entonces pequeño sobrino. Arias estaba con los ojos llorosos viendo a su tía, preguntándose, ¿por qué? La respuesta era bastante obvia. Lucia ya se había cansado de aquella tradición familiar. Se cansó de ver morir a su familia por simple deber y lealtad. La entonces joven Lucia pensaba que su familia ya había derramado suficiente sangre por la gente del reino. Pero no podía decirlo, no podía dejar que el orgullo de su familia cayera tan solo por sus palabras.
un arco. Las armas no son para un niño, le dijo a su sobrino, pero de manera hipócrita. Miró al otro, a Pavel, casi tan joven y pequeño como ellos dos, y sin dudar le dijo: «Quédatelo, no quiero volver a verlo», le escupió al borde de las lágrimas mientras se retiraba con su sobrino, su nuevo hijo. Apenas tenía 13 años aquel niño que tomó el arco de su hermano. Lucia creyó que aquel niño no tardaría mucho en morir en nombre del reino como tantos otros lo habían hecho. La muralla necesitaba soldados y el derramamiento de sangre era inevitable. Pero Lucia ya se había cansado de que dicha sangre viniera de su familia. No le importó entonces que ese huérfano muriera. Ella tan solo quería no volver a saber jamás de él. Ese fue el primer contacto que la druida tuvo con el actual color negro. Uno que aún le dolía. Años después, la pensión que recibían por el difunto padre de Arias dejó de llegar. El reino alegó una crisis y redujeron todo el dinero destinado a las murallas, y las pensiones eran de poca prioridad. Se alegó entonces, que Arias ahora era un hombre que podía trabajar, y que dicha pensión ya no le era necesaria. Arias tenía 12 años, una edad común para que los campesinos comenzaran a labrar la tierra, pero Lucia no creía en tales labores para un niño. Siguiendo el ejemplo de su padre, Lucia quería permitirle a Arias aprender y desarrollarse antes de matar su cuerpo. Para asegurarse una vida digna a ambos, Lucia hizo uso de su talento como druida, y comenzó a trabajar para la Orden Paladina. Ahí fue donde conoció a otra niña extraña. Sus superiores la llamaban Prodigio, una pequeña huérfana rescatada de los templos por su personalidad y talento, ambos compatibles con el noble trabajo de los paladinas del reino. Todos los días, Lucia ayudaba a sanar a paladines con daño crónico que no podía ser sanado por sacerdotes. Solo la herbolaria y las magias de los druidas podían lidiar con tales problemas, y eso le fue benéfico a Lucia, pues gracias a ello pudo mantenerse en la retaguardia, cerca de su sobrino. Pero también fue esa la razón por la que tuvo tanto contacto con los jóvenes aprendices de la orden. Todos los días al llegar al edificio de la orden, Lucia veía a una pequeña solitaria practicar con su espada, mientras los otros niños de la orden apenas tomaban su primera comida del día. Lloviera, tronara o nevara, todos los días al llegar a la orden, Lucia veía a la misma chica en medio del patio de la orden. Se había vuelto algo tan común y cotidiano, que pronto Lucia comenzó a verla como nada más que otro adorno del templo. Por ello, se volvió tan preocupante cuando aquella chica desapareció. Durante casi 2 años, Lucia había visto a la misma jovencita agitar su espada sin descanso. Y de pronto, sin una razón aparente, la aprendiz desapareció. Tal era la sorpresa de Lucia, que durante todo el día preguntó por aquella chica. Pero todos tenían la misma pregunta, y nadie sabía la respuesta. Al día siguiente fue la misma historia. Durante casi una semana se repitió el mismo escenario. La chica no se veía por ningún lado. Aparentemente había escapado de la orden, y ahora había grupos de paladines buscándola por todos lados. Aquella niña de apenas 14 años, era un peligro inminente para la ciudad. Una paladina, disciplinada y poderosa, había desertado de la orden por alguna razón desconocida. Para todos, siempre fue un misterio por qué durante 2 semanas la chica desapareció. Para todos, excepto su actual esposo y la druida. La chica le contó a su marido aquella historia durante su noche de bodas. Y Lucia la experimentó por carne propia. Un día común, el 13º día de la desaparición de aquella chica, Lucia regresó a su casa del trabajo, y encontró que su sobrino se encontraba amordazado y atado de pies y manos. Lucia tomó su báculo de aquel entonces. No fue sorpresa para ella porque alguien irrumpiría en su hogar. La druida tenía una bodega llena de plantas curativas y alucinógenas. Aunque eran pocos los que sabían de su existencia. De la bodega se pudo ver a una chica salir. Lucia la encaró y la joven desenfundó una espada para responder a cualquier posible agresión. Para decepción de la druida, quien estaba hurtando sus hierbas era no otra que la joven prófuga de la orden paladina. Pero antes de comenzar una batalla contra la niña, Lucia notó que el frasco que se llevaba la chica, no eran alucinógenos, sino hierbas curativas. Específicamente, llevaba algunas hierbas comúnmente conocidas por aliviar problemas estomacales. Esa chica, tan seria y disciplinado, con la cual, durante 2 años en la orden jamás cruzó una sola palabra. A ella, por curiosidad le preguntó: ¿para qué quieres eso? Por primera vez, vio a esa joven tener un cambio en su expresión. Su cara se llenó de preocupación. Mi amigo está muy enfermo, respondió,
y bajo su espada. Quizás sabía que Lucia no podría vencerla, o simplemente deseaba buscar piedad de la druida conocida por acabar con enfermedades que otros no podían. Después de desatar a su sobrino, y hacer que la chica le pidiera perdón, la druida aceptó ayudar a aquel amigo del que Lucia hablaba. Su curiosidad le obligó a buscar la respuesta que nadie más tendría. La chica llevó a la druida a través de callejones oscuros y calles vacías, hasta que por fin, llegaron a una zona apartada y algo abandonada de la capital. Y antes de que Lucia huyera, pensando que la habían conducido a una trampa, la chica entró a una casa abandonada, y de ella sacó una fina caja de madera, con un cojín aterciopelado, sobre el cual descansaba un muy viejo gato. Fue evidente entonces. ¿Ese es tu amigo? Sí, respondió muy triste Rena mientras sostenía la caja y al gato dentro de ella. Rena, solo Rena. Así se presentó la chica ante Lucia mientras se internaban en la casa abandonada que la chica había convertido en su base. Dentro de ella, Lucia pudo ver algunas botellas con pociones a medio terminar, plantas medicinales y pescados frescos que habían sido mordisqueados. ¿Por qué había escapado Rena de la orden? Este lugar era la respuesta. Él siempre iba en las noches por algo de comer. Sin falta, me iba a ver. Aún después de que abandoné el orfanato, él me encontró. La callada niña dejó salir palabras que no había podido compartir con nadie más. Esta pequeña solitaria, dejó salir el dolor que la agobiaba y había obligado a escapar. No faltó una sola noche. Hasta hace 13 días. Dijo Lucia y Rena asintió. Cúralo, le pidió a Lucia mientras le mostraba aquel viejo gato de pelaje dorado y ojos amenazadores. Durante varios días, Rena luchó para sanar a ese gatito. Diferentes comidas y cuidados, medicinas y pociones que robó de algún lado, fueron usadas por este gato, por esta pequeña mascota, la más disciplinada y recta aprendiz que jamás se hubiese visto en la orden. Quebrantó casi todos sus votos. Cúralo, le suplicó. Lucia vio a aquel animal. Las pociones no lo curaron, y tampoco las hierbas. Era por ello que Rena creyó que quizás una druida podría hacer la diferencia, pero la enfermedad que agobiaba al gato no tenía cura. Tiene casi 16 o 17 años, le respondió mientras analizaba al viejo animal. No está enfermo, solo está viejo. El gato magulló, como respaldando la respuesta de la druida. No puedes hacer nada. Así como está, sin importar lo que hagas, puede que dure otras 2 o 3 semanas. Nada más. Tras darle su respuesta, Lucia salió de la vieja choza abandonada, y volvió a su casa. Jamás tuvo el valor para volver a hablar con Rena después de eso. Pero al día siguiente de ese encuentro, la joven volvió a la orden. Fue azotada, encerrada, incluso torturada. Pero Rena jamás dijo por qué escapó durante esos 14 días, o dónde había estado. Fue de hecho ese episodio de su vida lo que le impidió servir al Rey Santo de aquellos días. Poco después del incidente, Lucia pidió un cambio de sede, y junto a Arias se fue de la capital. Ese no fue el final de su historia con aquellos dos, pero sí fue el crudo inicio de su relación con ambos. Uno en el que ella les abandonó. Cuando los caminos de la druida, la paladín y el arquero se cruzaron de nuevo, eran personas diferentes. En esa época, un gran número de soldados fueron requeridos para controlar la sobrepoblación demi-humana al otro lado de la muralla, y también fueron convocados un gran número de sanadores. Más para aumentar la moral en el campo que para salvar a las escasas víctimas que los monstruos no devoraban. Y una noche, de forma impensable, 2 leyendas del campamento llegaron juntos, al mismo tiempo, ensangrentados y al borde del colapso. Parecía impensable que aquellos dos hubieran resultado así de heridos, pero los ojos no ocultaron la verdad. Ese día, después de muchos años, Lucia vio de nuevo al niño del arco y la chica del gato. Los capitanes Rena y Pavel volvieron al campamento después de sus unidades fueran completamente aniquiladas. ¿Qué había pasado?, se preguntaban todos al ver tales guerreros tocando las puertas del cielo. Los ángeles debieron tocar las trompetas, pues en ese momento el campamento entero entró en pánico. No hay suficiente comida, no hay suficientes armas. ¿Dónde está el rey? Las quejas de los soldados se acumularon frente a los escritorios de los generales. Un levantamiento parecía inevitable, pero al día siguiente de volver, después de incansables tratamientos con pociones, medicinas, hechizos de alto y medio rango, aquellos dos, la paladina y el arquero, se levantaron de sus camas y tomaron las armas. Sacerdotes, druidas,
Generales y nobles quisieron impedir que aquellos dos rearmaran sus unidades, y partieran de nuevo a una batalla a la que por conveniencias políticas ya no debían regresar. Poco o nada importaron las protestas. Esa misma tarde, después de ver las inconformidades de los soldados que incitaban un levantamiento, los dos capitanes escupieron a los líderes y partieron solos hacia la batalla. Valor. Deber entrega, esas eran las razones por las que se creía. Pavel y Rena volvieron al campo aún a pesar de su débil estado. Pero era mentira. Ambos deseaban algo más simple. Morir. Lo vio en sus miradas. Aquellos ya no estaban peleando por nada más que la pura inercia. No tenían interés en ganar o en morir. Rena solo pensaba en el código de la orden, un manual que le enseñó a existir sin tener que hacerse muchas preguntas. Mientras que Pavel solo persiguió a sus instintos que le ordenaba luchar, correr y comer. Pero ninguno de los dos tuvo una razón personal para continuar. La vida no tenía sentido. El dolor era irrelevante. No tenían motivos para morir ni razón para vivir. Sencillamente estaban llevando una existencia vacía, y se dieron cuenta de ellos tras ver caer a sus equipos, a sus amigos. El levantamiento de los soldados fue evitado gracias a la confusión. Aquella actitud suicida fue ocupada como estandarte de la lealtad y el deber. Aún así, se determinó que ambos capitanes que habían partido en completa soledad, serían severamente castigados. La desobediencia no era perdonada. Deberían enfrentar un juicio marcial, pero aquella idea se fue al caño, cuando 5 días después de su partida regresaron con una importante noticia en sus bocas, y cabezas de 2 importantes líderes en sus manos. ¿Qué era lo que vio Lucia ese día en ellos dos? Las ganas por vivir aún no existían en esos ojos, pero el deseo de morir ya no se encontraba por ninguna parte. Como medida de preocupación, y mientras se confirmaba qué hacer con ellos, ambos fueron encerrados en una celda, juntos, con la excusa de brindarles tratamiento, y aislarlos en caso de que hubieran adquirido una enfermedad por su exposición a tantos cadáveres. Y esa noche, cuando estaba por ir a dar las atenciones nocturnas a los 2 prisioneros, Lucia escuchó las voces de aquellos callados oficiales. ¿Cómo te llamas? Preguntó de manera curiosa Rena al arquero. Y aunque dicha pregunta pareciera una broma después de lo que aquellos dos vivieron juntos, Pavel no pareció tener problemas en responder. Pavel. Ambos se presentaron, como si todo ese tiempo que estuvieron juntos nunca hubiese pasado. Ello hizo preguntarse a la druida, ¿qué habían hecho todo ese tiempo en el bosque? ¿Sobre qué hablaron durante tantos días peleando lado a lado? ¿Qué clase de relación habían forjado? ¿Amistad? ¿Amor? Fueron pensamientos infantiles. Lucia los escuchó toda la noche hablar. De inquietudes, inseguridades, de miedos y traumas. Eran parecidos, sus vidas eran parecidas, a tal punto que solo entre ellos podían entenderse de una manera en la que nadie más podría. Y cuando uno creería que ambos saldrían de ahí, convertidos en la pareja que eran hoy en día, lo cierto fue, que durante muchos años no se volvieron a ver ni cruzaron palabra. Aquella noche no fue para ellos algo especial. No significó una conexión sino un momento de profundo y extenuante dolor.